bienvenidos una semana más a los webinars de FP Market. Como cada semana vamos viendo una pequeña parte de lo que es el mundo del trading, ¿vale? Mientras que se van incorporando el resto de asistentes, bueno, pues me voy presentando para el que no me conozca. Soy pues Alberto García. Soy trader y analista profesional desde hace 15 años y bueno, una parte importante de mi día a día es también bueno, pues trabajar con la formación, con mentorías, con webinar y en este caso, bueno, pues con FP Market vamos viendo cada semana a través de su webinar, pues, bueno, pues pequeñas porciones de lo que es el mundo tan amplio del trading. En este caso, pues hoy vamos a hablar un poco de los bonos, cómo, cómo conocerlos un poco más en profundidad, características, beneficios, qué alternativas contempla, ¿vale? Y bueno, pues para que bueno, pues aquellos de vosotros o de vosotras que realmente pues esté interesado no solamente en trading con Forex, es decir, a través de Forex, de criptomonedas, perdón, materias primas, índices, etc., pues también tenéis la opción de diversificar o hacerlo directamente todo con bonos, pero más allá de elegir, en el caso de los bonos, pues lo que tenéis es como alternativa, o por lo menos yo lo consideraría como algo alternativo a lo que principalmente hagáis, ¿vale? Entonces, bueno, para que tengáis un poco el concepto. Entonces, antes de empezar, como decía, tenéis el chat a vuestra disposición para cualquier duda, consulta que tengáis. Me la hacéis, yo intentaré contestaros sobre la marcha y si no, dejaré unos minutos al final del webinar. Y también recordaros, que no se me olvide, que como cada semana el webinar se graba y el broker lo sube una semana después a sus distintas plataformas de visualización para que bueno, pues podáis verlo tantas veces como necesitéis. Y en principio pues, no se me olvida nada. Bueno, sí, al final de la presentación veréis un código QR, ¿vale? Donde a través del móvil, de la cámara de fotos, enfocáis y se os abre un enlace para que veáis lo que es la plataforma de formación, bueno, para que conozcáis un poco el portfolio formativo que tiene el broker, que es bastante amplio y sobre todo es gratuito, de habla hispana y os va a venir muy bien. Vale, son las 7:03 hora española, vamos a dar comienzo, como decía, vamos a hablar de los bonos, ¿vale? Y bueno, pues como contenido, ¿qué son los bonos? Características principales, qué ventajas tiene el invertir o hacer trading con bonos, aunque siempre lo digo, invertir y hacer trading van de la mano, ¿vale? Cuando la diferencia es un poco porque hay traders que no utilizan su dinero, como es mi caso por mi trabajo diario, pero bueno, igual que otros traders que trabajan en banca o en fondo de inversión, que bueno, pues aparte del suyo que lo puedan hacer, gestionan capital de clientes y en el caso, obviamente, así como en España no está regulado bueno, es un poco por aclararos, aquí en España no, una persona física no puede gestionar patrimonio de terceras personas a través de un broker, no es legal, no hay licencias como tal para Forex, etcétera, etcétera. Tendréis que trabajar pues, a través de un intermediario financiero, como puede ser un banco, como puede ser un broker, como puede ser un fondo, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo. Paradme las veces que necesitéis, por favor, sí, hacedme las preguntas que necesitéis también y yo, como digo, intentaré contestaros. Espero que me escuchéis, que a veces se me pasa preguntar, que me escuchéis con claridad y que veáis la presentación adecuadamente. Si no es así, por favor, paradme y lo corregimos, ¿vale? Partes a tener en cuenta. Mercado de bonos, rentabilidad, riesgo, alternativa. Bueno, pues en la parte de mercado de bonos, bueno, lo que tenéis que saber que es, como decía al principio, una opción de inversión a través bueno, pues un mercado secundario donde el riesgo que comporta, es decir, el riesgo que asumimos o que asume el inversor,
va muy de la mano de, bueno, pues del tipo de interés y la deuda pública, ¿vale? Para que veáis un poco el concepto de la diferencia entre otro mercado, otro vehículo financiero, ¿vale? Otro activo, para que lo tengáis claro. Luego estaría la parte de rentabilidad y de riesgo que se asume, ¿vale? Pues como es lógico, no es recomendable si lo que estamos buscando es una rentabilidad media alta, ¿vale? Porque no es el perfil de activo, no es el perfil de vehículo que utilizar. ¿Vale? Y en el caso de, bueno, pues que queramos buscar como alternativa al resto de mi cesta o vuestra cesta de inversión, pues una parte a riesgo medio, otra parte a riesgo variable alto y luego otra parte, pues una parte X, la que cada uno quiera asumir, pues a un riesgo moderado bajo, ¿vale? En ese riesgo o en esa línea, pues entrarían los bonos, letras del tesoro, eh, lo que es el oro, etcétera, ¿vale? Sobre todo como no es un concepto como el oro, que es un valor refugio, como se le denomina, ¿vale? Pero al final lo que hacemos como inversores es diversificar, pero asumiendo siempre un riesgo, porque si no, obviamente, no merece la pena entrar en bolsa. Como trader, como inversores, pues bueno, al final, si tenemos un patrimonio, lo que intentamos hacer es equilibrarlo. Ya dependerá de vuestra aversión al riesgo, por supuesto, de vuestro patrimonio y del conocimiento que tengáis o que podáis adquirir. Entonces, cuanto mejor preparados estéis, cuanto mayor garantía tengáis en cuanto a conocimiento, práctica versus mercado, ¿vale? Pues mejor será para vosotros. Y luego, por otra parte, pues como es lógico, el capital. Cuanto más capital tengamos, pues mayor será el margen de maniobrabilidad a la hora de atajar ciertos riesgos, asumir ciertos riesgos. Porque cuanto más tengo, pues más lejos estoy de perder todo. Por lo tanto, voy con mayor o con una mayor o cierta seguridad o confianza, ¿vale? Porque al final, pues bueno, influye la psicología muchísimo y por lo tanto, pues da igual que sea un bono, oro, acciones, ETFs, Forex, lo que sea, ¿vale? Entonces, cuanto más dinero tengo una curva mucho más amplia de margen para, bueno, pues soportar ciertas sacudidas. Y esto siempre asumiendo una gestión del riesgo impoluta, impecable. No podemos asumir un riesgo desmesurado, sin control, ¿vale? Tenemos que ser conscientes que en función de nuestra capacidad económica, en función de nuestra disponibilidad a la hora de trabajar, de dedicarle tiempo, de nuestra formación, de nuestro conocimiento del mercado en profundidad, pues la aversión al riesgo será mayor o menor porque al final el desconocimiento eh, sube nuestras inseguridades. Pasa con todo en la vida, ¿vale? Como cuanto menos conozco de algo, más miedo me da el desconocimiento. Cuanto más seguras, como siempre digo, un examen o una carrera, si yo voy bien preparado, eh, le tengo respeto porque, bueno, no sé cómo va a salir, pero creo que va a salir bien, por lo tanto voy preparado. Pero si no voy preparado, ya me entra el miedo de a ver qué sale, será lo que he estudiado, lo que no he estudiado. Si es una carrera, llegaré de los últimos, no llegaré de los últimos, la terminaré. Entonces aquí igual, ¿vale? Siempre en rentabilidad y riesgo tenemos que tener un control, un balance equitativo, ¿vale? En función de, bueno, pues con el tiempo iréis subiendo vuestra capacidad de riesgo y la aversión al riesgo también se reducirá, ¿vale? También obviamente depende del resultado que vayáis obteniendo a lo largo del proceso, ¿vale? Alternativa, como digo, punto 3 alternativa de inversión, ¿vale? Yo tengo una cesta de inversión, tengo un dinero, tengo 1.000, 2.000, 15.000, 10.000, 100.000, lo que sea, dólares o euros, y yo lo que hago es, cuando obviamente siempre partiendo de la base de que ese dinero que utilizamos para invertir lo utilizamos con cabeza sin que sea un problema para nuestra economía diaria, nuestros gastos, nuestras hipotecas, nuestros alquileres, todo.
¿vale? Y que en caso de perderlo no suponga un perjuicio mayor, ¿vale? Entonces, como alternativa de inversión, pues digo, una parte con un riesgo moderado o medio, otro un poquito más alto, pues a lo mejor el 20% o el 30%, y el otro pues más en rentabilidades bajas, pero con riesgo bajo también. Pues sería pues como una alternativa. Como digo, pues se podría ser alternativa a invertir en acciones, en fondos o ETFs, Forex, cripto, etcétera. Es decir, yo tengo esa primera línea de trabajo, primera línea de inversión, primera línea de trading, con Forex, con cripto, con commodities, etcétera, o con acciones, y luego, pues, otra parte, pues me voy a lo mejor pues al oro, me voy a la plata, me voy al cobre, o me voy en este caso, pues, bonos del tesoro, etcétera, etcétera. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda hasta el momento. Y como digo, por favor, paradme las veces que lo necesitéis. Vale, pues vamos a seguir. Lo primero de todo, sobre todo para aquellos que no lo conozcáis y no sepáis un poco de lo que hablamos, como definición, lo que podéis ver en cualquier libro, en cualquier literatura, en cualquier información en la web. Es un título de deuda que se emite por una organización, ya sea pública o privada, para que ese ente, esa institución o esa organización obtenga financiamiento. ¿Vale? Al final, como digo, el proceso es sencillo de entender, ¿vale? Y luego al final, pues eso, el funcionamiento. Se compromete en este caso el que emite el bono, ya sea pues una institución pública o una institución privada, ¿vale? Que en un periodo de tiempo ya establecido y determinado se compromete a devolver, pues, aparte obviamente de la base de inversión inicial, el monto inicial, con o más los intereses acordados. Normalmente, pues eso, son ya intereses eh, donde la especulación es mínima con respecto al riesgo, y se da pues un 1%, un 2%, 3%, dependiendo de pues quién es el emisor del bono, ¿vale? Perdón. Entonces, como digo, son rentabilidades normales, bajas, tiempo atrás incluso a 0%. Lo que hacían era como, bueno, pues el concepto de bono en la época de la crisis del 2008-2009 en adelante, pues llegó un momento en el que el tipo de interés era cero o incluso negativo en algunos casos, y lo que se establecía era, pues, el concepto era más que un vehículo de rentabilidad, era un vehículo de guarda. Como si fuese una caja fuerte, yo te guardo aquí el dinero, ¿vale? En plan, oye, tengo riesgo de que lo que sea, de que pierda el dinero, que me lo roben, como como concepto, pues vale, no me da mucho, pero tampoco pierdo. Lo dejo ahí en este, compro un bono o compro X, en lugar de tenerlo en una cuenta corriente o una cuenta de ahorro, y eso. Incluso hubo épocas, hubo momentos donde se perdía dinero por los gastos, por la rentabilidad cero, o incluso en algunos casos por rentabilidad negativa. Perdón, un poco de tos. Seguimos. Em, Es decir, si trabaja o se gestiona a través del mercado secundario, ¿vale? Que en este caso, como digo, son valores, entre comillas, valores negociables, que tanto la opción de vender o de comprar se hace a través del mercado secundario. Aquí el inversor o el trader del propio mercado lo que hace es percibir o recibir ganancias si el activo aumenta de su valor, como cualquier otra situación de otro activo, o bien, pues lo que comporta, pues sufrir pérdida si el bono que vende pierde su valor, que es lo que decía al principio. Si tú llega un momento que quien emite el bono, pues es una institución en horas bajas, donde hay crisis, donde el país de ese emisor está en una situación de riesgo, con una inflación muy alta, con un paro muy alto,
una deuda brutal y tiene pues una imagen, entre comillas, al exterior negativa, pues lo que es el bono de una entidad pública, pues por lo más probable es que esté o a cero o incluso en negativo, ¿vale? Por lo tanto, ahí, como decía, pues podemos ganar o perder incluso en un mercado que tiene cierta garantía de poco riesgo, ¿no? No sé si lo entendéis, si me he explicado con claridad. Perdón. ¿Vale? Seguimos. Trading con bonos, ¿vale? Antiguamente, igual que cuando se compraba acciones, pues ibas a un banco y se emitían pues esos títulos de las acciones donde tú eras el ejerciente como comprador. Comprabas y te daban tus títulos de tantas acciones que comprabas. Y en el caso de los bonos o letra del tesoro, igual. Tú compras tal, te llamas Pepito, Juanita, lo que sea, y te adjudicaban pues esos bonos a título personal y tú ya luego, pues en función del rendimiento que tenías en ese acuerdo, a vencimiento, pues te daban ganancias. Es decir, tú yo lo ejecutabas, lo vendías y te daban beneficios o no. ¿Vale? Entonces aquí como principal objetivo, pues obtener bonos corporativos como del propio Estado. Yéndonos un poco a la operativa, pues se puede operar sobre cambios en los precios de los bonos a través de productos derivados, apalancados, CFDs, circulados por diferencias, ¿vale? No hay mucho más donde entrar, sobre todo para vosotros que vais más con un perfil de trader retail, donde vais a ejecutar vuestro dinero, donde, bueno, pues lo que os interesa es, además, obviamente, de ir avanzando, aprendiendo durante el trayecto, ¿vale? Pues que tengáis pues una diversificación sana, ¿vale? No dejarlo todo todos los huevos en una misma cesta y que, bueno, pues si lo hago mal, el impacto negativo será mayor. A que si diversifico un poco, ¿vale? Y, bueno, pues asumo ciertos riesgos, pero con cabeza, ¿vale? Y luego entraríamos en la parte de posiciones. Entonces, cuando operamos con contratos por diferencias, con bonos, no somos los propietarios del bono, es como cuando se hace con Forex, con acciones, etcétera, ¿vale? O con commodities. Lo que hacemos es abrir pues una posición eh, buscando un objetivo alcista o bajista para ir en corto o en largo, entre comillas, ¿vale? En el mercado de futuros de bonos. Y lo que hacemos es beneficiarnos o no, ¿vale? Sobre pues ese cambio de precio, su fluctuación, si sube o baja, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en resumen, punto 3 es válido para todo en general, porque lo que buscamos es comprar algo a un precio X y venderlo a otro precio y que haya beneficio entre el momento en el que compré y en el que vendí, ¿vale? Ya sea un poco pensando en ir en corto o en largo, es decir, sacarle rendimiento. Vayamos a favor de mercado alcista o a favor de mercado bajista, o siendo en corto, ¿vale? Pensando que el activo va a perder valor, ¿vale? Luego, principales diferenciaciones o principales características. En primer lugar, el plazo. Aquí, bueno, siempre tenéis que tener claro porque es siempre así. No va a cambiar me refiero que no cambia de característica, ¿vale? Entonces, en este caso, pues, hasta que se devuelve, es decir, la duración o el contrato empezará y acabará. eh, en función de lo que hayamos decidido al principio. Cuando entramos, ejecutamos con unas condiciones, unas características que se han fijado desde el principio. Y no antes ni después, sino llegado el momento del el momento pactado, perdón, la fecha pactada en el momento de la compra, ¿vale? La parte de tasa de interés, pues está la parte fija o variable y en este caso, pues siempre va a determinar el rendimiento que el trader o el inversor va a percibir, ni más ni menos.
En cuanto al riesgo, pues como todos los demás activos, todos los demás vehículos, todos comportan un riesgo, todos debéis asumir un riesgo, pero con cabeza. Por lo tanto, se vincula en este caso, a diferencia de como puede ser el oro o cómo puede ser el petróleo, que influyen por factores externos también, más evidentes o incluso la correlación con otros activos. En el caso de los bonos, se vincula más a la solvencia del emisor, sea público o privado, como digo, a mayor riesgo, mayor es el rendimiento potencial, por lo tanto yo puedo, ¿vale? Incluso ver cómo la pérdida de la ganancia es exponencial en función de pues, esa solvencia, de esa situación. Pues no va a ser lo mismo un bono de Estados Unidos, de Shanghái, de España o del Reino Unido o de Alemania, por supuesto, que de Venezuela, por ejemplo, o de cualquier país que esté en conflicto. Rusia, Ucrania, bueno, en el caso ni siquiera se le conoce que haya, sobre todo en Ucrania, pero por ejemplo en el caso de Rusia, pues intentar entrar en bonos, pues no es ni concebible ahora mismo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta hasta el momento? Yo pregunto si os surge en el momento, pero si no, me paráis las veces que necesitéis. ¿Vale? Seguimos entonces. Tipos de bonos que tenéis a vuestra disposición. De entre varias opciones. Esto puede cambiar también, dependería del país, etcétera, etcétera. Pero en principio, para vosotros que tengáis en la cabeza un poco el mapa de las opciones que tenéis, estaríamos hablando de los bonos gubernamentales o los corporativos. En el caso de los gubernamentales, pues son emitidos por gobiernos nacionales o locales, ¿vale? Para financiar proyectos de inversión o para cubrir déficit. Es decir, llega un gobierno y dice, necesito financiación. ¿Cómo lo hago? Por un lado, puedo pedir dinero optado, pues en el caso de Europa, pues al Banco Central Europeo o al Fondo Monetario Internacional y asumir con ese dinero, pues parte de la deuda que yo tenga como país o como, a su vez, como alcaldía, comunidad autónoma, etcétera, etcétera, ¿vale? O coger y emitir bonos para que pues los propios inversores, retail como nosotros, cualquier inversor de una familia, de incluso empresas que se dedican a la especulación, pues comprar con la intención de, bueno, pues llegar a cierre a fecha de vencimiento y recibir mi dinero y aparte, bueno, es decir, en definitiva es un préstamo, como si vas al banco, ¿vale? Y pides un préstamo, pero la diferencia es que tengo que devolverlo con intereses, ¿vale? Es un poco lo que hacemos, lo que hace en este caso el Estado. Es yo te pido dinero, ¿vale? Y nosotros actuamos en este caso como bancos, ¿vale? Yo te cedo a ti parte, un dinero mío y lo va sumando al resto de dinero del resto de inversores, ¿vale? Se mete, pues, llamémoslos cesta, y con ese dinero el banco, perdón, el Estado igualmente lo que hace es coge todo el dinero, lo mete en una entidad financiera, ¿vale? Y lo pone a trabajar para tener un rendimiento. Y al mismo tiempo, pues pide un préstamo con ese, como aval, pide un préstamo con ese dinero y con ese dinero lo que hace es, pues, manda dinero, pues, como digo, pues, para proyectos de inversión o para cubrir déficit, ¿vale? Eso es un poco el concepto. En este caso, se suele considerar como, bueno, pues una inversión segura porque se entiende que un gobierno paga o devuelve tu dinero, salvo que, bueno, pues sea un gobierno, pues, como digo, en crisis, con conflictos bélicos y obviamente, pues el riesgo es aún mayor, ¿vale? Entonces, como inversión segura, pues digo, yo diversifico que la parte de mi inversión, perdón, de mi cesta de riesgo moderado bajo, pues me voy aquí, ¿vale? Pues eso, tienen esa capacidad de recaudar impuestos y a través de los impuestos, pues puedo devolver luego. Pagamos intereses y el monto principal del bono se devuelve con el interés
que, bueno, pues ya viene pactado de inicio. No, no, si hay pactado bajo contrato un 2%, luego no puede ser un 1, ¿vale? Eso para un poco para que lo entendáis. Y luego estaríamos hablando de los corporativos, que por esta parte lo que hacen es empresas grandes o medianas, pero también con capacidad de hacerlo, pues lo que hacen es emitir a través de sus acciones, ¿vale? Pues bonos corporativos para, bueno, pues refinanciar deuda, financiar proyectos de I+D+I, y eso qué hace en función de para qué la pida, para qué emita bonos corporativos esa empresa, ayudará o permitirá a que si cotiza en bolsa, pues que suba su valor o que baje, ¿vale? Entonces, yo como inversor, si veo que una empresa está pidiendo financiación para ampliar fábricas, ampliar número de empleados, para mejorar, ¿vale? Para que mejorar su capacidad. Por lo tanto, esa empresa, su proyección es a medio y largo plazo seguir creciendo. Su valor será seguir creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo emito un bono que va a tener un rendimiento, va a tener una rentabilidad y esa empresa a su vez pues, va a subir de valor. ¿Vale? Es como si yo compro bonos corporativos de Telefónica, ¿vale? De Repsol, imaginaros, no sé, de Google. Esa, a su vez, yo puedo invertir también en acciones de esas empresas o en el índice de esas empresas donde estén en la bolsa de empresas en ese índice y tener diversificada con un riesgo moderado y un riesgo un poquito mayor porque voy en acciones o en índices, pero he diversificado también que voy a recibir, por un lado, la parte de bonos corporativos que a vencimiento me va a dar un rendimiento y me va a devolver mi dinero, ¿vale? Y por otro lado, lo que va a hacer es ayudarme a que las acciones que yo he comprado de esa empresa suban y también me den más rendimiento, ¿vale? No sé si os queda claro un poco el concepto bueno, pues las ventajas que puede tener el hacerlo a través de bonos corporativos, a diferencia un poco también de los bonos gubernamentales, porque no las instituciones públicas no tienen, no cotizan, por lo tanto es beneficio puro y duro de ese bono. Aquí puedo sacar rendimiento al bono y de manera paralela, si quiero y si me interesa, pues también invertir en esas empresas que realmente, bueno, pues cotizan en bolsa y me pueden dar una segunda línea de rendimiento, ¿vale? Como digo aquí, pues una inversión atractiva, ofrece una tasa de interés más alta que los bonos gubernamentales y, bueno, pues debido también al mayor riesgo de impago por parte de la empresa. También, obviamente, asumimos mayor. Es decir, por un lado, el gubernamental tiene riesgo mínimo y dependiendo, obviamente, de quién es el emisor y el país. Y por otro lado, el corporativo, que es de una empresa y que, bueno, pues nos puede suponer un problema. Bueno, pues que la empresa quiebre, que se presente en un curso de acreedores o que se publique que ha hecho algo negligente, etcétera, etcétera, ¿vale? Ventajas, ya os he contado previamente unas cuantas, pero bueno, como decía, mercado, lo tenéis que tener claro, se hace a través del mercado secundario, ¿vale? Como algunas acciones también de algunas empresas, se compran y se venden también en los mismos mercados también secundarios, como decía, y esto su valor variará en función de, bueno, pues de la duración o de la vida que tenga el bono. Hay bonos que aparecen y desaparecen, ¿vale? Porque tienen una intención, tiene un objetivo y es temporal, ¿vale? Y desaparece, ¿vale? Y luego tendríamos como otra ventaja, pues bueno, pues la alternativa de las acciones, como decía, son alternativa, inversión en acciones, eh, mm, tienen más un perfil conservador, ¿vale? De cara a invertir y el flujo en este caso es más estable, de efectivo en este caso, y una tasa de rendimiento pues más predecible. Se predice un poco más al principio. Bueno, no es como, bueno, no sé qué va a hacer el petróleo, no sé qué va a hacer el oro, no sé qué va a hacer el par euro dólar, etcétera, etcétera, ¿vale?
Y luego en el caso de la cobertura, pues se utilizan también pues, distintas estrategias como la de cobertura o especulación sobre, bueno, cambio de tipo de interés. Aquí al final, eh, nosotros como trader retail, o vosotros en este caso, pues la opción de cobertura, mm, pues prácticamente no la tendríais como alternativa, porque no lo vais a hacer como cobertura o no deberéis hacerlo como cobertura a posibles pérdidas que haya sesión grande por otro lado y digáis, bueno, pues yo me voy a cubrir un poco las espaldas con esto, porque, como digo, tiene un rendimiento más lento, una rentabilidad más baja, y si por otro lado tengo una inversión con una exposición más alta, con un riesgo medio alto, pues la posibilidad de perder mucho más por la parte variable es inversamente proporcional a el posible beneficio que voy a tener con un bono, ¿vale? Es como si por un lado puedo perder 10 y por otro lado puedo ganar 3. Pues obviamente está descompensado, por mucho que lo intente hacer como cobertura. Esto es para, bueno, pues grandes capitales, grandes patrimonios, donde, bueno, pues podemos asumir cierta cobertura, ¿vale? Y por supuesto, bueno, pues ya la opción de especulación, pues, porque no, siempre vamos a ser especuladores en el buen sentido de la palabra. Queremos especular con el valor de un activo, queremos que gane con lo que yo compra, que me dé rendimiento y venderlo. Comprar barato, vender caro, ¿vale? Entonces es un poco el concepto. Ingresos regulares, la opción, bueno, pues se reciben de manera regular a cambio del préstamo que la entidad emisora nos da, ¿vale? Bonos especiales, algunos de ellos, pues, además de los tipos de bonos que más se conocen, que más se utilizan, están también los disponibles en cuanto a alto rendimiento, los futuros y por supuesto las opciones, opciones de compra, opciones de venta. La parte de hacerlo con CFDs, que podemos invertir en el mercado con bonos a través de CFDs, por lo tanto, bueno, pues tiene una parte también de apalancamiento si el broker nos da la opción, ¿vale? Pero también tiene mayor riesgo. Y luego, pues la diversificación, ¿vale? Como digo, es una alternativa en situaciones de calma tensa donde no sabemos qué va a pasar, como cuando intentamos invertir en oro, pues aquí también. No sé qué va a pasar, estamos en una zona de rango, veo en el gráfico que ni sube ni baja del todo, no confirma ruptura de tendencia alcista o ruptura o agotamiento sobre compra sobre venta, pues oye, en esa zona, no sé, parece que se va a mantener en el tiempo, pues compramos como alternativa, ¿vale? Para diversificar en cartera de acciones, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda adicional, ¿no? Vale, pues seguimos, que ya nos queda poquito. Pues no, aquí, claro. Perfecto, pues damos por finalizado. Insisto, no sé si tenéis alguna duda, alguna consulta al respecto. Siempre en cabeza, el concepto de bono es alternativa. Salvo que alguno de vosotros digáis, bueno, pues yo me voy a dedicar de pleno a invertir en bonos, pues ya os adelanto que bueno, que es mucho más lento, es mucho más tedioso en cuanto a diferencia de entrar y entrar y salir del mercado, no tiene absolutamente nada que ver con operar con Forex, con materia prima, con cripto, pero sobre todo no tiene nada que ver con Forex, ¿vale? Que es más impulsivo, tiene mucho más dinamismo. Aquí es, bueno, pues tengo X patrimonio, una parte va a ir a variable, otra rentabilidad media baja para garantizar. Pues este es el concepto de voy a diversificar, pues en oro, voy a diversificar en plata, en cobre, alguna, alguna commodity adicional o no, otra parte incluso en ETFs o fondos y la parte más de cierta garantía con poca rentabilidad, pues en bonos, ¿vale? Entonces, tener claro que al final, pues yo lo que hago es ofrecer todo lo que hay en el mercado para que lo conozcáis en mayor o menor medida. Luego vosotros en profundidad, pues si os interesa, indaguéis más, que os forméis más, que conozcáis
que afecta de manera directa al bono, de manera indirecta también. Y tener claro que, bueno, pues tenéis la opción de bono gubernamental o institucional privado, ¿vale? De empresa privada, que tienen, asumen cierto riesgo de un lado y cierto riesgo de otro, ¿vale? No es el mismo. Así que, bueno, no sé si tenéis alguna duda. Nada. Bueno, te digo, es sencillo de entender. Al final, bueno, pues centrar cuando conozcáis qué bonos tenéis, pues si os interesa los bonos americanos, los bonos europeos, pues de qué país o de qué institución, o si os interesa de alguna empresa, pues bueno, indagar, conocer cómo, en qué situación está, qué estabilidad tiene, qué proyectos tiene, sobre todo en el caso de bonos que vayan dirigidos a autofinanciamiento de la empresa o de la institución, o bien para tapar agujeros, ¿vale? No es lo mismo una cosa que otra, por lo tanto, yo prefiero que busquéis pues una alternativa de bonos que os den cierta rentabilidad, pero que el objetivo sea que el emisor crezca, ¿vale? No que sea para tapar deudas o reducir el déficit que tiene, como en el caso de, bueno, pues instituciones públicas, ¿vale? Y bueno, pues como decía al principio, aquí tenéis el código QR. Utilizadlo, os enfocáis con la cámara, os saltará un enlace y os va a redirigir a todas a las redes sociales que tiene el broker, y vais a ver pues todo el contenido educativo y formativo que tiene, ¿vale? Para que, bueno, pues podáis ampliar o recordar algunas cosas que no habéis podido ver, o si no estuvisteis en alguno de los webinars pasados, pues que sepáis que lo tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Y nada más, chicos y chicas, agradeceros como siempre vuestra compañía. Espero que, bueno, pues os haya sido didáctico. Insistir, formaros todo lo que podáis, y que acabéis bien el día, el fin de semana, que lo disfrutéis, y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Un fuerte abrazo para todos.